El 15 de mayo de 2010, miles de fanáticos en Caracas aclamaron a Gustavo Cerati, sin saber que estaban presenciando la última presentación de su vida. Horas más tarde, la voz que había definido a toda una generación se silenció. El exlíder de Soda Stereo, el genio que transformó el dolor en poesía y el sonido en magia, se desplomó tras bambalinas y nunca volvió a despertar. Hoy recordamos el ascenso, el brillo y el trágico final de un ícono argentino. Desde la gloria de Soda Stereo hasta la tragedia que lo cambió todo. Esta es la vida trágica y legendaria de Gustavo Cerati. Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, primer hijo de Juan José Cerati y Lillian Clark. La música lo rodeó desde su nacimiento. Su madre adoraba los boleros chilenos y su padre trabajaba como locutor de radio. Se conocieron gracias a su trabajo, pero fue la música la que realmente los unió. Desde pequeño, Gustavo usó el arte para entender el mundo. A los 6 años descubrió los cómics y comenzó a dibujar sus propias historias inspiradas en superhéroes como Superman y Batman. Más tarde, junto a su hermana menor, montaba obras musicales caseras para familiares y amigos, siempre ocupando el papel principal. Le encantaba pedirle a su padre que lo presentara con su voz de locutor antes de salir con una escoba en la mano fingiendo tocar la guitarra y cantando canciones de los Beatles. Su pasión por la música se profundizó cuando un pedido de vinilo equivocado lo expuso al sonido experimental de la guitarra de Jimi Hendrix. Fascinado, le pidió a su madre una guitarra, y ella le compró una acústica, el primer paso hacia su destino. A fines de los años 60, el rock argentino estaba en pleno auge con bandas como Almendra, y Cerati soñaba con escribir canciones tan atemporales como Muchacha, ojos de papel. Practicaba sin descanso, se unió al coro de su iglesia en la secundaria y sorprendía a sus amigos al convertir los himnos de misa en versiones de rock. Incluso en su etapa más rebelde, cuando faltaba a clases o salía a bailar en clubes, la música seguía siendo su ancla. Aunque sabía que su corazón pertenecía a la música, las expectativas familiares lo llevaron a ingresar a la universidad. Para una familia argentina de clase media, el éxito significaba obtener un título, así que Gustavo eligió estudiar publicidad, una carrera que al menos le permitía canalizar su creatividad. La vida universitaria resultó ser muy diferente de lo que esperaba. En lugar de aulas rígidas, encontró un ambiente lleno de jóvenes creativos e inquietos que veían en la publicidad un espacio para la libertad artística en una Argentina políticamente tensa. Mientras estudiaba, se unió a su primera banda oficial, Vozarrón, un grupo que fusionaba jazz y folk. La experiencia le enseñó la diferencia entre tocar por diversión y presentarse ante un público. Cuando la banda se disolvió al año siguiente, rápidamente se unió a otro proyecto, Existencia Terrenal, y también tocó con Savage, un grupo de música disco y soul. En el verano de 1982, con solo 22 años, Gustavo recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de Charlie Alberti, un baterista que le fue presentado por una amiga en común. Aunque al principio eran completos desconocidos, la conversación telefónica, algo torpe al inicio, se transformó en horas de charla entusiasta sobre música, en especial su amor compartido por The Police. Decidieron formar una banda, pero necesitaban un bajista. Gustavo conocía al candidato perfecto, Héctor Z. Bossio. Cuando Charlie los invitó a ensayar en su casa, ambos se sorprendieron al encontrar un estudio totalmente equipado. Desde ese día comenzaron a practicar a diario, empezando con versiones de canciones famosas y luego incorporando composiciones de Gustavo. Su sonido evolucionó rápidamente, mezclando punk, post-punk y new wave en un estilo completamente propio. Su primer nombre, Los Estereotipos,
No duró mucho. Pronto adoptarían el nombre que los convertiría en leyendas en toda América Latina: Soda Stereo. La primera presentación en vivo de Soda Stereo ocurrió por casualidad, cuando otra banda canceló un show en el bar Strepov a último momento. Ellos aceptaron reemplazarla. Su energía electrizante esa noche conquistó al público y al finalizar el concierto ya tenían un contrato, la primera prueba real de su talento. La banda surgió junto con el regreso de la democracia en Argentina en 1983, convirtiéndose en un símbolo de libertad y modernidad para una nueva generación. La música también estaba cambiando, y Soda Stereo lideró esa transformación con su mezcla de rock, pop y una estética visual audaz y fresca. Al mismo tiempo, las secuelas de la Guerra de las Malvinas despertaron una ola de nacionalismo que impulsó al rock local al centro de la escena. Las canciones en inglés desaparecieron de la radio, dando a los músicos argentinos la oportunidad de redefinir su sonido y su identidad. Para Cerati y sus compañeros de banda, este fue el momento perfecto. Volcaron toda su energía en la música, decididos a reinventar lo que el rock latinoamericano podía ser. Tocando en pequeños bares y locales, fueron construyendo poco a poco una base de seguidores fieles. Desde el principio, lo visual fue una parte clave de su identidad. Fueron de las primeras bandas argentinas en lanzar videoclips y en diseñar conciertos como experiencias completas, no solo musicales, sino también visuales y emocionales. Aun con recursos limitados, pedían cámaras prestadas y filmaban de noche, dando forma a la imagen artística que pronto convertiría a Soda Stereo en leyenda. Uno de los principales colaboradores creativos de Soda Stereo fue Alfredo Lois, amigo universitario de Gustavo, quien se convirtió en el director artístico de la banda. Ayudó a definir todo, desde las portadas de los discos hasta los videoclips, siempre guiado por la fuerte visión creativa de Cerati. Otra gran influencia llegó de Anastasia, conocida como Tashi, una joven que Gustavo conoció en un concierto. Su estilo punk y su actitud desafiante llamaron de inmediato su atención, y pronto se volvieron inseparables. Tashi se convirtió en la estilista no oficial del grupo, responsable de sus audaces cortes de cabello, maquillaje y estética visual. Pero su influencia fue más allá de la apariencia. Su impresionante colección de vinilos introdujo a Gustavo en bandas como Joy Division y The Cure, sonidos que marcaron profundamente la evolución de la identidad musical de Soda Stereo. En una época en la que descubrir música implicaba poseer el disco, esas influencias fueron invaluables. El 27 de agosto de 1984, tras meses de ensayos intensos y creciente reconocimiento en la escena del rock alternativo, Soda Stereo lanzó su primer álbum, marcando el inicio de su ascenso a la fama. El álbum debut de Soda Stereo fue un soplo de aire fresco, una audaz mezcla de ska, pop y rock que inmediatamente captó la atención del público. Canciones como Trátame suavemente, Dietético y Sobredosis de TV se convirtieron en favoritas instantáneas. Su sonido destacaba por su ironía juguetona y su agudo comentario social, explorando temas como el materialismo y la obsesión con la imagen que definieron a la década de los 80. Pero el éxito también trajo tensiones. Aunque el álbum puso a la banda en el mapa, encendió su primer conflicto interno. Todas las canciones estaban acreditadas únicamente a Gustavo. Zeta creía que el crédito debía compartirse, mientras Cerati sentía que su papel como principal compositor lo justificaba. Lo que comenzó como simples desacuerdos pronto se transformó en una fricción más profunda. Aún así, la banda siguió adelante. Al año siguiente lanzaron Nada Personal, un disco que consolidó a Soda Stereo como uno de los grupos más influyentes del rock argentino, con éxitos como Cuando pase el temblor, Nada Personal
y Juegos de Seducción, inspirada en Tashi. El álbum marcó un salto de madurez. Años después, Cerati admitiría que fue con ese disco cuando realmente aprendió a escribir canciones. Durante este período, la vida de Cerati fuera del escenario cambiaba tan rápido como su música. La escena del rock de los años 80 estaba llena de excesos, y Gustavo, como muchos artistas de la época, cayó en ellos. Lo que empezó como una simple curiosidad, pronto se volvió rutina. Él y la banda usaban cocaína para soportar el ritmo agotador de las giras y las largas sesiones de grabación, mientras bebía mucho y fumaba sin parar. Al principio todo parecía energía y diversión, pero no tardó en convertirse en paranoia. Temiendo arrastrar a Tashi a ese estilo de vida caótico, Gustavo terminó la relación, una decisión tomada más por amor que por enojo. En 1986, mientras grababan Signos, la presión llegó a su límite. Trabajando en una cabaña fría y deteriorada, sin descanso desde su debut, la banda estaba agotada y al borde del colapso. Una mañana, Gustavo se despertó con el corazón acelerado, convencido de que iba a morir. Fue llevado de urgencia al hospital, donde su madre lo cuidó hasta su recuperación. Ese episodio lo obligó a detenerse y reflexionar, un punto de inflexión que marcó el inicio de una etapa más introspectiva. Pero, a pesar del susto, su cuerpo seguiría enviándole advertencias que, durante años, decidió ignorar. Signos se lanzó poco después del susto de salud de Gustavo y se convirtió en un gran éxito, hoy considerado uno de los mejores discos de Soda Stereo. Sus canciones reflejaban el frágil estado del grupo, una mezcla de agotamiento, ansiedad y alienación tras años de giras interminables y consumo de sustancias. Aún en medio del caos, Signos produjo himnos atemporales como Persiana Americana y Prófugos, ayudando a definir el sonido del rock latino para toda una generación. Durante la gira, Gustavo conoció a Belén Edwards, una mujer en la que creyó encontrar la paz que tanto buscaba. Convencido de que el matrimonio lo estabilizaría, le propuso casarse rápidamente, con la esperanza de que el amor pudiera reparar lo que la música y la fama no habían podido. Pero las heridas emocionales no se curan tan fácilmente. Al año siguiente, Cerati centró toda su energía en crear Doble Vida, el cuarto álbum de Soda Stereo. Esta vez tomó el control absoluto del proceso creativo, llegando con las canciones ya escritas y arregladas. El cambio frustró a Zeta y Charlie, que se sintieron relegados, lo que profundizó las tensiones dentro del grupo. Aún así, el disco prosperó. Con la producción del legendario Carlos Alomar, quien había trabajado con David Bowie y Paul McCartney, Doble Vida se convirtió en un álbum pulido y maduro, prueba de que, incluso en medio del conflicto, Soda Stereo seguía siendo capaz de crear algo extraordinario. Doble Vida marcó un nuevo nivel de profundidad lírica para Cerati. Canciones como Corazón delator reflejaban su insatisfacción interior, mientras Lo que sangra, La cúpula, criticaba el vacío que traía la fama. Artísticamente, Soda Stereo vivía su mejor momento, pero la vida personal de Gustavo se desmoronaba. Como lo sugería el título del álbum, él vivía una doble vida, dividido entre el esposo y el rockstar. Los dos mundos colisionaron, y su matrimonio con Belén Edwards terminó en menos de un año. Poco después, durante una gira en Chile, Gustavo conoció a Cecilia Amenábar, una joven que lo admiraba desde hacía tiempo. Su romance comenzó rápidamente, y por un tiempo pareció sincero, pero tan rápido como empezó, terminó. Cerati, conocido por su dificultad para comprometerse, dejó a Cecilia y comenzó una nueva relación con Paola Antonucci, quien casualmente era la pareja de Charlie Alberti, el baterista de la banda y uno de sus amigos más cercanos. Cuando Charlie descubrió la traición,
El ambiente dentro de Soda Stereo cambió por completo. La tensión se convirtió en hostilidad abierta, y aunque el grupo logró seguir adelante, la confianza que los había unido desapareció. Era el principio del fin, el momento en que las primeras grietas comenzaron a mostrarse en su amistad. Profundamente enamorado de Paola, Gustavo volcó todas sus emociones en el siguiente disco, Canción Animal. El título reflejaba perfectamente su relación, salvaje, apasionada e intensa. Juntos diseñaron la portada, que mostraba a dos leones apareándose, un símbolo crudo de su conexión. En medio del caos de su vida personal, Cerati creó lo que muchos consideran la obra maestra de Soda Stereo. Canción Animal incluyó De música ligera, la canción que no solo se convirtió en el mayor éxito de la banda, sino también en uno de los himnos más importantes de la historia del rock en español. Pero mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas, la tragedia golpeó. Ese mismo año, Gustavo se enteró de que su padre estaba gravemente enfermo. En medio del dolor, escribió Té para tres, una canción desgarradora inspirada en sus últimos momentos juntos. Tras meses de lucha, su padre falleció en 1992, dejando un profundo vacío que acompañaría a Cerati por el resto de su vida. La pasión, por sí sola, no fue suficiente para mantener unida a la pareja. Después de innumerables discusiones, Gustavo y Paola se separaron en 1991. Una vez más, Cerati transformó el desamor en arte, canalizando sus emociones en lo que sería el siguiente álbum de Soda Stereo, Dinamo. Antes de eso, exploró nuevos territorios junto al productor y amigo cercano Daniel Melero, con quien lanzó Colores Santos, un proyecto experimental que muchos consideraron adelantado a su tiempo. Aunque no logró un gran éxito comercial, le dio a Gustavo una libertad creativa que no había experimentado dentro de la banda y anticipó el camino musical que seguiría después. Ese mismo año, Soda Stereo lanzó Dinamo, fuertemente influenciado por Colores Santos. Sin embargo, el cambio de sonido dividió a fanáticos y críticos, marcando el primer tropiezo comercial de la banda. La decepción afectó profundamente a Gustavo, quien por un momento consideró disolver el grupo. Afortunadamente, Zeta, Charlie y sus amigos más cercanos lograron convencerlo de tomarse un descanso. Durante esa pausa, Cerati se mudó a Chile. Retomó su relación con Cecilia Amenábar y poco después se casaron. El amor se convirtió en su nueva inspiración, dando vida a su primer álbum solista, Amor Amarillo. Solo 25 días después de su lanzamiento, llegó su creación más importante, el nacimiento de su hijo Benito. Tras años de turbulencias emocionales, el final de su relación con Paola y la muerte de su padre, Gustavo Cerati finalmente encontró la paz. Viviendo en Chile junto a su nueva familia, parecía genuinamente feliz, pero no todos lo veían así. Muchos en Argentina lo acusaron de haber abandonado sus raíces, criticando tanto su mudanza al extranjero como el sonido más suave y experimental de su trabajo en solitario. Los fanáticos comenzaron a inquietarse, temiendo que su carrera como solista significara el fin de Soda Stereo. Gustavo trató de tranquilizarlos, asegurando que la banda seguía unida. Sin embargo, detrás de escena, las tensiones crecían, y la tragedia estaba por llegar. En 1994, pocas semanas antes de que Soda Stereo regresara al estudio, el destino golpeó con fuerza. Uno de los hijos de Zeta Bosio murió en un trágico accidente de auto camino al jardín de infantes. La noticia destrozó al grupo, pero en lugar de separarse, se unieron para acompañar a su amigo en duelo. Ese año lanzaron lo que se convertiría en su última obra maestra, Sueño Estéreo. Gustavo la describió como el trabajo más genuino y personal del grupo. En el fondo, los tres sabían que sería el último.
Con esa certeza, desapareció la presión por complacer a otros. Ya no había expectativas comerciales ni límites, solo música pura y honesta. Mientras trabajaba en Sueño Estéreo, la vida de Gustavo dio otro gran giro. Él y Cecilia habían regresado brevemente a Argentina para continuar el proyecto, pero pronto decidieron volver a Chile para estar cerca de la familia de ella, especialmente después de recibir una noticia que cambiaría sus vidas. Cecilia estaba embarazada de su segundo hijo. La noticia trajo alegría al hogar, pero también tensión en la banda. Para Zeta y Charlie, la mudanza de Gustavo fue otro obstáculo. Él se mostraba cada vez más distante, exigiendo que sus compañeros viajaran a Chile para ensayar y grabar. Su liderazgo se volvió difícil de manejar, impulsado por la frustración de sentir que los límites del grupo le impedían alcanzar todo su potencial creativo. Luego llegó el golpe final. Gustavo propuso poner fin a la banda. Zeta y Charlie quedaron atónitos. Querían continuar. Pero antes de poder debatirlo, el destino intervino. La noticia se filtró a la prensa y se propagó como fuego. Lo que comenzó como un rumor se volvió oficial. Soda Stereo había terminado. Tras hacerse oficial la separación, Gustavo Cerati publicó una emotiva carta de despedida dirigida a sus fans. En ella admitía que las tensiones personales y artísticas habían hecho inevitable el final del grupo. Con Sueño Estéreo, Soda cerraba su historia, dejando un legado imborrable en el rock latino y un mensaje que aún perdura. No importa cuánto dure una banda, sino lo que crea mientras existe. Al principio, Gustavo se resistió a la idea de una gira de despedida, pero finalmente aceptó que Soda merecía un adiós digno. En su último concierto en Buenos Aires, pronunció sus ahora legendarias palabras: "Gracias totales". Aunque la decisión había sido suya, más tarde comparó la experiencia con pasar por un doloroso divorcio. Después de 15 años, despedirse de Soda Stereo fue como perder una parte de sí mismo, aunque sabía que era lo correcto. Por primera vez, Cerati era libre para crear sin compromisos. Regresó a Argentina junto a Cecilia, Benito y su recién nacida hija Lisa. Construyó un estudio en su casa y comenzó de inmediato su siguiente proyecto. No perdió tiempo. Era la independencia artística con la que siempre había soñado. Ese proyecto se convirtió en Bocanada, un álbum que Gustavo consideraba uno de los más importantes de su carrera. Abrazando la experimentación electrónica, mostró un nuevo costado de su arte. Aunque al público argentino le costó aceptar su alejamiento del rock de guitarras, Bocanada fue aclamado en toda América Latina por su innovación y su audaz reinvención del sonido de Cerati. Con el tiempo, Bocanada pasó a ser visto como una obra visionaria, un álbum que redefinió la dirección del rock en español durante la siguiente década. Al comenzar los años 2000, Gustavo Cerati estaba en la cima de su carrera. Tras recibir numerosos premios por Sueño Estéreo y Bocanada, fue nombrado uno de los más grandes artistas argentinos de la década, junto a leyendas como Charly García. Inició el nuevo milenio de gira con Café Tacuba, una de las bandas más influyentes de México, demostrando que el fin de Soda Stereo no había sido una despedida, sino un renacimiento. Sin embargo, mientras su carrera seguía en ascenso, su vida personal comenzaba a desmoronarse. En 2003, Gustavo y Cecilia Amenábar se separaron. Poco después, inició una nueva relación con la cantante Débora de Corral. En medio del divorcio, las dificultades económicas y la crisis social que atravesaba Argentina, Gustavo volvió a refugiarse en lo único que siempre lo había salvado: la música. Ese mismo año lanzó Siempre es hoy, un álbum que marcó su regreso al rock sin abandonar su característico toque electrónico. El disco lo reconectó con sus seguidores y le valió una nominación al Grammy como Mejor Álbum de Rock Latino.
Con su siguiente trabajo, Ahí vamos, alcanzó nuevas alturas, gracias en parte a la conmovedora balada Crimen, que consolidó su lugar como uno de los íconos más perdurables del rock en español. Profesionalmente, Gustavo Cerati vivía un momento brillante, pero algo en su interior seguía inquieto. Desde la separación de Soda Stereo, el vínculo con Zeta Bosio y Charly Alberti se había roto. Alguna vez fueron como hermanos, pero ya no se hablaban, y las palabras duras intercambiadas durante la ruptura aún pesaban en el recuerdo. Con el tiempo, los tres comenzaron a sentir que tal vez había llegado el momento de reencontrarse, no solo como banda, sino como amigos. Cuando finalmente se vieron otra vez, la vieja tensión reapareció. Entonces Gustavo rompió el silencio con una frase que lo cambió todo. Dejemos nuestros problemas a un lado y hagamos esto con el mismo entusiasmo que teníamos cuando éramos chicos. Esas palabras les recordaron lo que Soda Stereo siempre había sido. Un proyecto nacido de la amistad y del amor por la música, no del ego ni del conflicto. Reconectados con ese espíritu, decidieron escribir un último capítulo en su historia. Anunciaron una gira de reunión, Me verás volver, nombre tomado de una línea de su clásico En la ciudad de la furia. La noticia se propagó como un incendio. Lo que iba a ser una serie limitada de conciertos se transformó en una gira internacional masiva. Desde el principio, Gustavo dejó claro que aquello sería solo un momento en el tiempo, una hermosa burbuja destinada a desaparecer. La gira duró hasta finales de 2007, cerrando con un emotivo concierto final en el que Cerati le dijo al público: «Nos vemos dentro de 10 años». Cuando terminó, los tres tomaron caminos separados una vez más, pero esta vez la despedida fue en paz. Soda Stereo no solo le había dado a sus fans un último regalo, también había sanado su amistad. Después de la gira, Gustavo volvió rápidamente a su ritmo creativo habitual. En 2009, lanzó el que sería su último álbum de estudio, Fuerza Natural. A menudo decía que era el proyecto más satisfactorio de su carrera, y que si ese era el último, se sentía feliz. Viéndolo en retrospectiva, esas palabras resultan inquietantes. La gira de Fuerza Natural comenzó a finales de ese mismo año, pero la salud de Gustavo empezó a deteriorarse. Por primera vez en su vida profesional, se vio obligado a cancelar un concierto. Aún así, siguió adelante, decidido a completar la gira. Entonces, el 15 de mayo de 2010, la tragedia golpeó. Después de un concierto triunfal en Caracas, Gustavo se veía exhausto. Detrás del escenario, se retiró a su camerino para descansar. Momentos después, su equipo lo encontró apenas consciente, incapaz de hablar o moverse. Fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron lo peor. Había sufrido un accidente cerebrovascular. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Cerati nunca volvió a despertar y cayó en un coma que se prolongó durante 4 largos años. El 4 de septiembre de 2014, Gustavo Cerati falleció, dejando un vacío inmenso en la música latinoamericana. Sin embargo, su legado sigue vivo, no solo en sus discos innovadores, sino también en la emoción y la poesía que definieron su arte. A lo largo de su vida, Gustavo transformó el dolor en belleza, convirtiendo el desamor y la pérdida en canciones que conmovieron a generaciones. Su música nos recuerda que incluso en el sufrimiento hay creación, que de la oscuridad puede nacer la luz. Cada vez que suena una de sus canciones, una parte de él revive, susurrando su verdad eterna. El arte, como la vida misma, puede florecer incluso en los momentos más oscuros. ¿Crees que Gustavo logró encontrar la paz antes de sus últimos días?
Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta.